Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con las leyes de la termodinámica. Nosotros inmediatamente colocamos nuestro título en nuestro cuaderno y la fecha del día de hoy para una mejor comprensión y que pueda ser más significativa la clase, pues, y que todos tengamos nuestro material. Ok, sin más preámbulos, entonces avanzamos en el tema y vamos a conocer qué es estas leyes de la termodinámica. Siempre es bueno empezar con este tipo de explicaciones. Las primeras máquinas de vapor fueron construidas a finales del siglo XVIII. Su funcionamiento dio lugar al desarrollo de la primera revolución industrial, tanto en Inglaterra como en el resto del mundo. ¿Qué trabajo realiza la máquina de vapor de la figura? ¿Qué transformaciones de energía crees que presenta ella? Entonces, la termodinámica es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el calor y sus transformaciones en otras clases de energía. Recordamos que este tipo de trenes, para poner un ejemplo, ¿no?, que ustedes ven en la diapositiva, siempre trabajaban a vapor, trabajaban con carbones y trabajaban con leñas y esa energía iba transformada, ¿ok? Iba transformada en energía. Entonces, bueno, ya las respuestas se irán dando a medida que va avanzando la clase y siempre es bueno que prestemos atención para que sea más significativo, ¿ok? Recordándoles siempre que esto fue el inicio de todo este tipo de funciones y de trabajo mecánico que se fueron haciendo al transcurrir los años, ¿ok? Entonces, las leyes de los gases. Las variables que describen el estado del gas son la temperatura, la presión y el volumen. Las observaciones acerca de los gases han llevado a formular las leyes de los gases, que describen las características de un gas al cambiar alguna de sus variables de estado. Es muy importante que eso se sepa. ¿Cómo transformábamos, profesor, esa energía antes? Bueno, obviamente con el calor y con eso se transformaban en gases y seguían trabajando estas máquinas a un nivel impresionante, ¿ok? La ley de Boole, el químico Robert Boole, fue el primero en determinar cuantitativamente la relación entre la presión ejercida por un gas y el volumen de este. Su enunciado es: a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión externa a la que se es sometido. Entonces ahí tenemos matemáticamente se expresa como P por B igual a la constante, ¿ok? Entonces ahí cada vez vamos a ir descubriendo más acerca de esto. Ley de Charlie. Esta ley se enuncia así: a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. En condiciones iniciales y finales, esta ley se expresa como B sobre T igual a la constante. La ley de Gay, el químico francés Gay Lussac demostró que si el volumen de una muestra de gas permanece constante, la presión absoluta de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. En condiciones iniciales y finales, esta ley se expresa como P sub 1 sobre T sub 1 es igual a P sub 2 sobre T sub 2. O sea, la ley de los gases ideales. Las leyes de Boole, Charles o Gay-Lussac se pueden cambiar en una ley que se enuncia así: para una determinada masa de cualquier gas, se cumple que el producto de presión por el volumen dividido entre la temperatura absoluta es la constante. Es lo que estamos viendo ahí: la presión sobre el tiempo es igual a la constante. Ahí quedó, entonces matemáticamente se expresa así. Tenemos que la ley cero de la termodinámica, la temperatura es una propiedad física que se relaciona con el equilibrio térmico de dos o más cuerpos que permanecen en contacto. Cuando dos o más cuerpos se encuentran en equilibrio térmico, necesariamente estos cuerpos tienen la misma temperatura. Claramente, la fricción de la temperatura, cuando hablamos de estos gases y lo que acabamos de hablar con el tren a vapor, ¿verdad que sí? La ley cero de la termodinámica se reconoce o se conoce también como la ley del equilibrio térmico. Su nombre de la ley cero
se debió a que fue reconocida y aceptada como la ley después de haberse nombrado y planteado las demás. La ley cero de la termodinámica afirma que dos objetos, cada uno en equilibrio térmico con un tercer objeto, están en equilibrio térmico entre sí. Eso tiene que ver con otras figuras. La primera ley de la termodinámica. Tanto en el trabajo como en el calor hay transferencia de energía. El trabajo se ha definido como la cantidad escalar, igual a la magnitud al producto de la fuerza en dirección del desplazamiento de un cuerpo. Por otra parte, el calor es energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo a otro cuando hay diferencia entre temperatura. Una condición indispensable para que se realice el trabajo, que se haya desplazado o que haya desplazamiento, y una condición para que haya calor es que exista una diferencia de temperatura. Lo interesante de esto es que tanto el calor como el trabajo representan cambios que producen variación en la energía interna. La primera ley de la termodinámica hace referencia a la conservación de la energía. Establece que si la variación de la energía interna de un sistema se incrementa es porque el sistema ha absorbido calor y ha realizado un trabajo. Matemáticamente, esta ley se expresa como la variación de energía interna es igual al calor absorbido por el sistema, trabajo útil. Esto seguimos en el mismo orden de trabajo. Nosotros sabemos que cuando nosotros ponemos nuestra atención, por ejemplo, en el ejemplo inicial, que es el del tren, ¿verdad? Nosotros, obviamente, ¿cómo puede moverse una locomotora, un tren o algo a vapor o con este tipo de situación, ¿no? Con leña, con gas, con carbones y esto, ¿no? Esto se debe a que cuando obviamente empieza esa arder esa llama, ¿verdad? Eso se convierte en un vapor, se convierte en un gas y ese gas se convierte en energía. Obviamente ese trabajo va de la mano, entonces hay una variación interna dentro, ¿no? Si no hay obviamente el inicio de un trabajo, el inicio de un incendio como ese, para que ejerza bastante temperatura, obviamente después, el calor absorbe y se convierte en vapor y es lo que hace que se pueda mover esa máquina tan grande, ¿ok? Todo esto tiene mucha relación con lo que se está hablando, por ejemplo, en el ejemplo inicial. Recordamos que la energía interna es la suma de la energía cinética promedio de las moléculas que posee un cuerpo. Si el cuerpo es un gas ideal, la energía interna de este gas se relaciona con la temperatura absoluta. Esto se explica para un gas monoatómico, cuyos átomos solo tienen traslación. La energía interna se expresa como U es igual a 3/2 nRT. Sabemos que el trabajo realizado por un gas, supón que tienes un gas dentro de un recipiente provisto por un pistón o de un pistón, así como lo pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Como en la figura, si no hay rodamiento entre las paredes del recipiente y el pistón del gas ejerce fuerza constante y hace desplazar el pistón a una distancia X, el trabajo realizado por la fuerza constante es, el trabajo sabemos que lo denotamos con la letra W, es igual a la fuerza y tenemos una distancia de X y como la fuerza es igual a PA, entonces eso queda reemplazado, ¿ok? Esta ecuación permite encontrar, de estas ecuaciones que tenemos en pantalla, se permite encontrar el trabajo realizado por el gas cuando el volumen varía. El área bajo el gráfico de presión, volumen, corresponde al trabajo realizado por el gas. Procesos térmicos y primera ley de la termodinámica. Los procesos térmicos son todos los cambios que experimenta un gas cuando cambian las variables que definen su estado. A continuación se presentan los procesos térmicos o termodinámicos y sus implicaciones con la primera ley de la termodinámica. En la figura puedes apreciar lo que corresponde de cada uno de ellos. Los procesos adiabáticos es aquel en que no se transfiere calor entre sistema y su entorno. Q es igual a 0. En este proceso, la primera ley de la termodinámica se expresa como
la distancia es igual a menos W, a menos el trabajo. ¿Por qué? No hay trabajo, ¿ok? A menos el trabajo. Proceso isotérmico, este proceso es en la que la temperatura permanece constante. Esta característica hace que no se presenten cambios en la energía interna. Eso quiere decir que la distancia de U es igual a cero. En este proceso, la primera ley de la termodinámica se expresa como Q es igual al trabajo realizado. Entonces tenemos que una máquina térmica en cualquier dispositivo térmico capaz de convertir calor en otras formas de energía útil, como energía mecánica y energía eléctrica. También se considera máquina térmica aquella que convierte energía mecánica en calor. Algunas máquinas térmicas comunes son las máquinas de vapor, como las antiguas locomotoras, como lo vimos al principio, los motores de un auto, los calentadores y los sistemas de refrigeración. Las máquinas térmicas absorben la cantidad de calor proveniente de un depósito caliente, que puede ser una caldera o un horno, y por medio de una sustancia que puede ser vapor o agua, gasolina o cualquier otro combustible, se efectúa un trabajo útil y cede una cantidad de QF de calor a un dispositivo donde la temperatura es más baja, como se presenta en la figura que vimos al principio. El calor fluye siempre desde un depósito caliente a uno frío y nunca lo contrario. En las máquinas térmicas se lleva a cabo un proceso cíclico en donde se absorbe el calor de un depósito que está a una temperatura alta, la máquina convierte esta energía en trabajo y la máquina expulsa calor a un depósito de menor temperatura. Es decir, de lo caliente va a lo estable para que pueda funcionar. Y obviamente el exceso es expulsado para que no haya ningún tipo de explosión o daño en la máquina, ¿no? La segunda ley de la termodinámica, así como la primera ley de la termodinámica, se relaciona con la conservación de la energía. La segunda ley de la termodinámica tiene que ver con el orden en el que ocurren los procesos de la naturaleza. Por ejemplo, si tienes un recipiente con agua caliente y en ella depositas un cubo de hielo, el hielo absorbe el calor y se derrite, pero no va a ocurrir que el agua del recipiente se congele. En situación anterior, la energía se conserva, pero no es posible que el agua del recipiente se congele. La segunda ley de la termodinámica se refiere a la direccionalidad de los sucesos. Eso es muy interesante que lo entendamos y que lo podamos comprender. Bueno, ya es bastante útil el tema, ¿verdad? Existen dos maneras de expresar la segunda ley de la termodinámica. Una fue enunciada por el físico alemán Rudolf, quien afirmó que el calor no puede por sí mismo pasar a un cuerpo más frío o una más caliente. Es decir, el calor solo puede transferirse de una temperatura mayor a una temperatura menor. Lo acabamos de escuchar con el ejemplo. La refrigeración, por ejemplo, el refrigerador es una máquina térmica que opera en sentido inverso a esta. En la figura se esquematiza su funcionamiento durante cada ciclo. Un compresor proporciona un trabajo mecánico al sistema, extrayendo una cantidad de calor del depósito frío y cediendo una cantidad de calor a un depósito caliente, de acuerdo con la primera ley de la termodinámica. La eficiencia del refrigerador se determina por la cantidad de calor extraída con el mínimo trabajo mecánico. Esto es bastante importante que nosotros lo retengamos porque, bueno, ya sabemos que el compresor trabaja entonces en función de ir sacando el calor extra que está en las tuberías, por decirlo así, para que pueda haber un funcionamiento perfecto y haya suficientemente frío en nuestro refrigerador. Es muy importante este tipo de temas porque a veces no sabemos cómo funcionan o cómo es posible que este tipo de temas tengan coherencia con lo que estamos diciendo. Y bueno, sí tiene bastante coherencia porque es más probable que el hielo se derrita en algo caliente y no que lo caliente se congele. Entonces, por eso es que trabaja de la siguiente forma, extrayendo el calor por decirlo así, de las tuberías, haciendo que haya un calor o un trabajo mínimo para que pueda hacer el método de enfriamiento, ¿verdad que sí? Es muy importante que siempre tengamos en cuenta este tipo de definiciones. Es bastante definición como para nosotros poco a poco ir
afirmando y conociendo un poco más y mejorando nuestro conocimiento. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención y yo espero que siempre estén interesados en leer y aprender un poco más acerca de estos temas que son muy interesantes y nos han dejado bastante de la ciencia en años pasados. Muchísimas gracias.